Saludos amigos, 1 de febrero de 2025. Ya estamos en el segundo mes del año y hemos pasado de... Bueno, esto en realidad es cuestión de 10 días. Hemos pasado de la guerra de los mapas de Donald Trump a la guerra de los aranceles. Ayer mismo hubo varios titubeos, que sí, que no, pero al final anunció que efectivamente, que sí, que va a imponer aranceles sobre México, sobre Canadá y también sobre China. Curiosamente, menos sobre China. 25% para México, 25% para Canadá, 10% para China. Pero no se quedó ahí la cosa. También para Europa. También preanunció que los europeos van a tener que pagar. Si ya teníamos un impuesto en base a la cuestión del PIB, y por cierto hay noticias en ese sentido, los alemanes han dicho que eso es demasiado, eso del 5% es una locura, no puede ser, no puede ser. Pero si ya hay ahí una transferencia clara de riqueza a través del complejo militar industrial estadounidense, obviamente todo ese dinero que se dedica a la financiación de la OTAN acaba parando en manos estadounidenses a través de su complejo militar industrial. Si no fuera suficiente con eso, pues no es suficiente con eso, no es suficiente con eso, entonces va a haber aranceles a mayores de ya esos cobros, por lo demás es un protectorado, es decir, esto es un negocio redondo para Estados Unidos, se mire como se mire. Por supuesto que, claro, va a haber mil y una teorías acerca de cuál es el origen de todo esto y todo ello en medio de una operación psicológica por parte de Tucker Carlson acerca de que, bueno, la culpa de todos los males es de Ucrania, la culpa de todos los males es de Europa y ya está, punto, no se hable más. Vamos directamente a la cuestión de los aranceles, porque tiene precedentes históricos muy importantes dentro del contexto del trabajo que llevamos en este canal. Así que vamos directamente a ese asunto. Ya lo ven, proteccionismo. Usted abre la Wikipedia, tan fácil como eso, y verá que es una política económica intervencionista aplicada por un Estado o grupo de Estados para proteger y favorecer sus productores nacionales frente a la competencia de los productores extranjeros. Es una forma de regulación del comercio exterior de un país. El proteccionismo se opone al libre comercio y a la teoría de la ventaja comparativa y bla, bla, bla. Bueno, ¿qué demonios es todo esto? Hay que ponerle un poco de contexto histórico y en ese sentido hemos traído a colación pues, este artículo de Karaganov, este autor ruso y su enfoque de lo que está ocurriendo en este conflicto. Entonces, obviamente, hay que darle todo el calado necesario a nivel histórico para de verdad empezar a comprender de qué va todo esto. Cuidado porque Karaganov lo que hace es dejarse seducir por esa vía de que Estados Unidos no tiene culpa de nada, o bueno, tiene poca culpa, o los europeos lo obligaron, o algo así por el estilo. Entonces, entra dentro de esa línea de lo que ya analizamos aquí de Medvedev, que nos decía claramente que la cuestión sería ignorar a Estados Unidos, ignorar sus responsabilidades, perdonar a los países del mundo que se han dejado llevar por esa tendencia antirrusa, llamémosle así, y castigar a Europa. Karaganov, de hecho, es explícito, es romperle el espinazo a Europa, romperle el espinazo una vez más a Europa, hacer que, digamos, tengan que pagar los platos rotos. Por supuesto que Europa tiene una responsabilidad en primer plano en torno a todo esto. Pero se analiza adecuadamente, ¿lo hace Karaganov? Pues lo cierto es que tristemente no. Como siempre, se elude la auténtica cuestión. Volvemos a lo del proteccionismo. ¿A raíz de qué vino eso del proteccionismo? Es una cosa que vino, efectivamente, aquí nos lo dicen claramente, a raíz de la conformación de los imperios. Ya lo tienen ahí, tal y como lo entendemos hoy, analizado por Friedrich List, que sugería que los miembros de la Confederación Germana alcanzaran un grado de desarrollo similar al del Reino Unido, debería defenderse e impulsarse la industria nacional. Entonces buscaban la manera de competir con el Imperio Británico del siglo XIX. Alemania, en concreto, buscaba la forma de darle salida a su producción industrial, competir. Pero ¿de dónde venía todo esto a su vez? Obviamente venía del mercantilismo, ese enfoque acerca de la necesidad de mercantilizar las cosas y obviamente que esto acabe siendo una herramienta política, una herramienta de dominio
que acabe haciendo derivar la riqueza hacia el país que mercantiliza los libres intercambios, libres entendidos no de manera liberal, sino libres intercambios en el sentido de intercambios naturales. Es decir, pues si en un lugar del planeta tienen abundancia de un determinado elemento, es natural que lo intercambien por otro del que carecen, de una manera para nada liberal en el sentido de las doctrinas liberales. Entonces, ¿esto dónde nos lleva? Al siglo XVII. ¿Y qué nos encontramos en el siglo XVII? Bueno, pues aquí tenemos este otro autor, André Forçau. Miren lo que dice. Él asegura que el siglo XX será muy duro para la gente que se niegue a ver el aumento de los fenómenos de crisis. Yo esto lo llamo, dice Forçau, yo esto lo llamo el síndrome de Sidonio Apolinario. A principios del siglo V, en Roma, vivía un hombre llamado Sidonio Apolinario. En una de sus cartas escribe a un amigo, y voy a parafrasear el sentido de lo que él dice, apegándome al texto original. Atención a lo que decía Sidonio Apolinario. Vivimos en una época maravillosa, reina la paz y la tranquilidad. Yo estoy sentado junto a la piscina de mi villa, la típica villa romana. Una libélula se posa sobre el agua. Este es un mundo hermoso. Una estampa que además también hace recordar al Imperio Chino, cuestiones así, ¿no? Una estampa idílica. Unos años después, Alarico conquistó y quemó Roma. Unas décadas después, Roma se derrumbó, es decir, la ceguera de Apolinario en parte es por ignorancia, en parte por simple negativa a ver y a comprender. Bueno, y esto es lo que está ocurriendo a nuestro modo de ver, y eso incluye al propio Forçau a la hora de analizar el tiempo presente. Por eso llamábamos la atención acerca de este artículo de Karaganov. Karaganov hace un análisis muy interesante, claro que sí, de corte histórico, tiene en consideración qué es lo que ha estado pasando, etcétera, etcétera. ¿Pero va a la raíz del problema? No. Forçau al menos, no Forçau, perdón, esto lo vamos a ver después. Este autor que escribe en el blog de Larry Johnson es el que sí que nos trae al menos una referencia que no es capricho nuestro. Si ustedes van al fondo de vídeos de este canal, verán que nosotros hemos estado insistiendo mucho en la importancia capital de la Guerra de los 30 años y de la Paz de Westfalia. Bueno, eso parecía una locura nuestra, ¿verdad? Una cosa de locos, que en este canal es que estamos mal de la cabeza y empezamos a decir barbaridades y cosas así por el estilo. Bueno, pues parece que se está expandiendo la enfermedad mental, porque fíjense, este señor dice, el Tratado de Westfalia, que finalizó con la Guerra de los 30 años, en 1648, fue el resultado de un acuerdo de los estados, bueno, en aquel momento no se denominaban estados, reinos, que en realidad competían por algo que este autor no lo dice. Pero fíjense, él dice en algunas, para mantener, digamos, acotado el ámbito de acción de un reino con respecto al otro. Esto es lo que se dirimía en la Guerra de los 30 años, pero le sigue faltando el contexto. ¿Por qué? ¿Por qué ocurría esto? Bueno, es que había una serie de estados que no lo aceptaban, entre ellos España, la España de la época. ¿Por qué no lo aceptaban? Bueno, porque en España, en realidad, en lo que llevaban ya más de un siglo en discusión, representaba lo que había sido el Sacro Imperio. Fíjense, esto nos lleva de vuelta al imperio del que hablaba Sidonio Apolinario. Es decir, ¿por qué hablaba de esta paz, de esta tranquilidad, en esta estampa idílica dentro de la vila, que era un elemento que configuraba pues, la estructura de la civilización romana? Entonces, lo que se dirimía en esto que nos cuentan aquí este señor en el blog de Larry Johnson, lo que se dirimía era precisamente la continuación o no de un modelo civilizatorio, el de la cristiandad. La civilización inmediatamente posterior a esa que cayó en esa caída del Imperio Romano, ¿vale? Se reconfigura hasta cierto punto ciertos aspectos de la tradición, de la civilización grecolatina y derivan en lo que fue la cristiandad. La cristiandad tenía un elemento clave, que era el Sacro Imperio, lo cual nos devuelve otra vez a las reflexiones
que se hacen aquí en torno a la cuestión del proteccionismo. Fíjense cómo es un alemán el que habla de la Confederación Germánica que trata de competir con el Reino Unido, lo cual nos lleva a su vez sobre Karaganov buscando quién es el responsable último en lo que está ocurriendo en este conflicto global que estamos viviendo. Entonces vamos viendo ahí las conexiones. ¿Qué buscaba el señor del bigote en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué buscaba y a qué símbolos, a qué instituciones hacía referencia? ¿Qué era lo que se perseguía en última instancia dentro del proyecto de este señor que dirigía Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, durante el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué era lo que se perseguía? Otra vez lo mismo, volvemos siempre a lo mismo, ¿se dan cuenta, no? Entonces ahora estamos con Donald Trump y una guerra de aranceles, después de una guerra de mapas. ¿Qué es lo que se persigue en última instancia? Entonces tenemos que retrotraernos a la cuestión del mercantilismo, porque el mercantilismo define muy bien cuáles son las tendencias que después van a cuajar en esto que vemos aquí de la paz de Westfalia. Pero no los vamos a entender adecuadamente si no tenemos en consideración la institución del Sacro Imperio dentro de la civilización de la cristiandad. Esa civilización se termina precisamente en la paz de Westfalia. Porque no es que se separasen los estados, no es que se fundasen los estados modernos, no es eso lo que se dirimía ahí. Lo que se dirimía ahí era una idea, la idea de que Occidente estaba elegido por Dios, no a través del Sacro Imperio, no a través tampoco del papado o cosas así por el estilo, no señor, sino a través del protestantismo, y ese protestantismo, ese Dios protestante, daba su aprobación a todo aquel que era rico. Es decir, ese proceso mercantilista sobre todo el planeta, que lo que hacía era drenar la riqueza del mundo y traerla a la metrópolis, ese proceso tenía la aprobación divina. Entonces ya no hacía falta un Sacro Imperio que formaba parte del pasado. No, hacía falta un nuevo Sacro Imperio, pero con nuevos valores. Y el valor principal era el propio del mercantilismo. Lo que no destaca Karaganov, y eso es lo que le reprochamos, es una cosa que él debería saber, pues su país es un protagonista absoluto de toda esta lucha histórica. ¿Qué teníamos con Rusia antes de la Unión Soviética? Teníamos a una potencia que trataba de entrar en esos mercados, lo mismo que esa confederación germánica. Trataba de entrar en ese juego mercantilista. Por supuesto, lo hacía desde un enfoque en el que pretendía compaginar, complementar estos elementos con la noción civilizatoria de la cristiandad, a la manera rusa. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todo este mercantilismo y toda esta tendencia hacia ese drenaje de recursos, de riqueza hacia una metrópolis. Toda esta tendencia que después se convierte en un elemento político sobre esa base, todo ello lo que va es a redundar en la revolución comunista, precisamente en Rusia. Una vez que se instaura la Unión Soviética, ¿qué es lo que se dice en Occidente? Que el problema son los comunistas. No, es que es el comunismo, no es que sean los rusos, es que son los comunistas. Pero la Unión Soviética, como bien saben, colapsa. Rusia vuelve a ser capitalista, hoy en día sigue siendo capitalista, y entonces, ¿qué es lo que pasa con los rusos? ¿Por qué volvemos otra vez al problema ruso, al problema de esa confrontación? Una confrontación que, insistimos, no lo inventamos nosotros, esto acaba de ser noticia ayer con el señor Trump. Una confrontación que deriva una y otra vez hacia una cuestión de proteccionismo. Una cuestión de proteccionismo porque lo que es necesario es competir. ¿Competir para qué? Competir para dominar. Competir para dominar según los parámetros del mercantilismo. Entonces, por eso, necesitamos paso a paso ir colocando las ideas para poder realmente entender qué es o de qué va todo esto. Y en ese sentido, ahora ya sí, podemos traer a colación esta imagen. Esta es una imagen que se ha compartido en Internet y ahí lo ven. Tenemos a Donald Trump, a J.D. Vance y a Elon Musk y ahí señalado Palantir. Palantir, es decir,
los parámetros, aquellos parámetros del mercantilismo, aquellos parámetros que cuajaron en la paz de Westfalia para hacer viable que el juego interestatal geopolítico, pudiese optimizar la cuestión mercantilista, ahora pasa a una nueva fase. La nueva fase es obviamente lo que gestiona una empresa o lo que sea que le queramos llamar como Palantir. Palantir lo que trata de gestionar es, digamos, una optimización nueva de ese espíritu mercantilista, que en última instancia sigue teniendo los mismos elementos del dominio. Se trata de dominar porque el éxito personal, el éxito especialmente de riqueza personal, es lo que tiene la aprobación de Dios según esta forma de pensar, que no es propia de la cristiandad. Hay una ruptura con la cristiandad. Es moderna, tal y como siempre estamos diciendo en este canal. Hay un proyecto civilizatorio moderno, nos guste o no, y tiene estos elementos y funciona sobre esa base. Entonces, Palantir no es más, o mejor dicho, pongamos la imagen, es que no es simplemente Palantir, es que ahí tienen a una administración estadounidense y su vinculación con Palantir, explícita además. Esto es una nueva fase para seguir con la misma idea imperialista, mercantilista, que viene desde el siglo XVI con el mercantilismo. La Compañía de las Indias Orientales británica, la Compañía de las Indias Orientales holandesa, todo esto es lo que de verdad sienta las bases de lo que después va a ser Westfalia, es decir, la regulación interestatal de estos flujos de comercio, que después va a ir dando forma al capitalismo tal y como lo entendemos, que es, digamos que, la fase posterior a Westfalia, es la fase en la cual todos los elementos de la sociedad humana pasan a estar industrializados y ahora ya sí, después de las guerras mundiales, ya pasamos a la fase final, en la cual ya no es que sean todos los elementos de la sociedad humana los que estén industrializados y mercantilizados, sino que tiene que ser incluso lo que significa el propio ser humano y además debe ser necesariamente totalitario. Y ahí es donde ya terminamos nuestro análisis volviendo al punto de partida acerca de qué es esto de las guerras de aranceles, la guerra de aranceles que está lanzando Donald Trump. Lo que está lanzando Donald Trump es, digamos que, la forma de garantizar que el proyecto, que en última instancia, como ven, recae sobre este concepto, Palantir, este concepto de dominio a todos los niveles, dominio digital, digitalización del ser humano, todo eso, digamos que orbite dentro del proyecto central, el proyecto del mercantilismo, el cual a su vez está asociado a esa idea de la trascendencia que viene del protestantismo, esa aprobación a los ricos. Ahí está en la foto Elon Musk, que es como el paradigma de rico que tenemos hoy, entonces, con lo cual es el paradigma del ok divino. Hombre, Elon Musk, tú eres mi hijo bien amado, en quien tengo complacencia, ¿verdad? Es darle la vuelta a las escrituras, algo típico por lo demás de esta época, y digamos que buscar la legitimidad sobre esa base. Lo que se trata es de precisamente legitimar todos los diferentes elementos. Se legitima, insistimos, el mercantilismo, esa noción protestante de la trascendencia, el propio capitalismo en sí mismo, la noción de los estados modernos tal y como habían salido de Westfalia, es decir, las relaciones interestatales, lo que normalmente conocemos como geopolítica, todo lo que los procesos que llevaron a las guerras mundiales, que de hecho están terminando ahora, y el proceso final, que es precisamente esa digitalización de absolutamente todo, que básicamente lo que es una optimización ya definitiva de todos los elementos humanos para que entren dentro del modelo. Y el modelo es el proyecto civilizatorio moderno. Eso es lo que queríamos decir en este análisis. Esto es lo que es necesario trabajar y sobre esta base ya sí podremos realmente entender qué es lo que está pasando. Así que bueno, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Aquí seguimos trabajando
Como ven, ahora estamos en esta nueva fase de guerra de aranceles, después de la guerra de mapas. La guerra de mapas va a continuar, por supuesto, pero ahora tenemos una nueva fase. Y no se preocupen porque van a ir apareciendo nuevas y nuevas fases. Todo ello, insistimos, dentro de un contexto de guerra psicológica bastante definida que busca, digamos que, la cooperación rusa dentro del proyecto. De una manera o de otra, los rusos deben pasar por el aro y digamos que ahora mismo Estados Unidos les está ofreciendo que entren en buenas condiciones. Es como si, volviendo al concepto inicial, es como si los británicos le dijesen a esa confederación germánica: bueno, chicos, no os preocupéis, os vamos a dar un poquitito de mercantilismo, lo justo, para que estéis contentos, ¿no? De hecho, esto es lo que llevó a la Alemania actual. Es decir, la Alemania actual es exactamente eso. Os conformáis con este poquito, os quedáis contentos y nos dejáis a nosotros que nos encarguemos de todo porque nosotros somos los que sabemos, nosotros somos los que dirigimos este proyecto civilizatorio. Bueno, lo dejamos ahí, no insistimos más. Venga, un saludo muy grande para todos, pasen un buen fin de semana. Venga.